El primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna fue construido en 1885 por Carl Benz. El primer semáforo en Estados Unidos se instaló en Cleveland, Ohio, en 1914. Estás a punto de ver 98 curiosidades más de los coches. Si las quieres conocer, quédate en este vídeo. El primer coche producido en serie fue el modelo T de Ford, lanzado en 1908. El color más popular para los coches a nivel mundial es el blanco. El Lamborghini Countach fue el primer coche en presentar puertas de tijera. El Bugatti Veyron es el coche de producción más rápido del mundo, con una velocidad máxima de más de 400 km. El Porsche 911 es uno de los coches deportivos más antiguos que aún está en producción, habiendo sido lanzado en 1963. El Chevrolet Suburban es el vehículo con la producción continua más larga en la historia del automóvil, habiendo sido fabricado desde 1935. El McLaren F1 fue el primer coche de producción en presentar una configuración de asientos de 3 plazas, con el conductor sentado en el centro. El primer coche híbrido moderno en ser producido en masa fue el Toyota Prius, lanzado en 1997. El primer coche totalmente eléctrico fue desarrollado en la década de 1830 por el escocés Robert Anderson. La marca de coches de lujo Rolls-Royce se fundó en 1904. El Ford Mustang fue presentado al público en la Feria Mundial de Nueva York en 1964. El sistema de frenos antibloqueo, ABS, se introdujo por primera vez en los coches en la década de 1970. El sistema de navegación GPS para coches fue inventado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de 1970. El primer coche con carrocería de fibra de carbono fue el McLaren F1, lanzado en 1992. El récord de kilometraje más alto registrado en un coche es de más de 3 millones de millas en un Volvo P1800S. El coche más vendido de todos los tiempos es el Toyota Corolla. El coche más caro vendido en una subasta fue un Ferrari 250 GTO de 1962, que se vendió por más de $48 millones. El primer coche con airbags fue el Oldsmobile Toronado, introducido en 1973. El Porsche 911 tiene su motor montado en la parte trasera, lo que le da una distribución de peso única. El récord de velocidad terrestre en un coche es de 1227,985 km, establecido por el Trust SSC en 1997. El primer coche con cinturones de seguridad fue el Saab GT 750, presentado en 1958. El coche más pequeño del mundo es el Pil P50, que tiene solo 1,34 metros de largo y 1,04 metros de ancho. El Chevrolet Impala fue el primer coche en ofrecer una radio de fábrica en 1955. El primer coche con techo solar fue el Nash Rambler de 1955. El Mercedes-Benz 300 SL, alas de gaviota, fue el primer coche de producción en presentar puertas de ala de gaviota. El Bugatti Type 41 Royal es uno de los coches más exclusivos jamás construidos, con solo 6 unidades producidas. El Ford GT40 ganó las 24 horas de Le Mans 4 veces seguidas, de 1966 a 1969. El primer coche con dirección asistida fue el Chrysler Imperial de 1951. El Land Rover Defender es uno de los pocos coches que ha mantenido una forma y diseño similar durante décadas. El Volkswagen Beetle, también conocido como escarabajo, es uno de los coches más vendidos de todos los tiempos. El Toyota Land Cruiser es uno de los coches más duraderos y confiables jamás fabricados. El coche más rápido en alcanzar 100 desde una parada completa es el Rimac C/2, que lo logra en menos de 1,9 segundos. El primer coche con carrocería monocasco fue el Lancia Lambda, lanzado en 1922. El Toyota Camry ha sido el coche más vendido en Estados Unidos durante varios años. El récord de la vuelta más rápida en el Nürburgring Nordschleife lo tiene el Porsche 911 GT2 RS. El motor de un coche Lamborghini Aventador puede alcanzar temperaturas de hasta 900 grados Celsius durante su funcionamiento. El coche más vendido en la historia de Estados Unidos es el Ford F-Series. El récord mundial de velocidad en una carretera pública es de 490,48 km, establecido por un Koenigsegg Agera RS.
El primer coche de tracción en las 4 ruedas fue el Spyker 60 HP, presentado en 1903. El sistema de arranque sin llave se introdujo por primera vez en el Mercedes-Benz S-Class en 1998. El primer coche con control de estabilidad electrónico, ESC, fue el Mercedes-Benz S-Class en 1995. El Ford Fiesta es el coche más vendido en el Reino Unido de todos los tiempos. El motor de un coche puede tener hasta 20,000 piezas individuales. El primer coche en superar las 200 millas por hora, 322 km, fue el AC Cobra en 1962. El Volkswagen Golf ha sido nombrado Coche del Año en Europa en múltiples ocasiones. El motor V8 fue inventado por el ingeniero francés Léon Levavasseur en 1902. El primer coche con carrocería de aluminio fue el Bugatti Type 44, presentado en 1927. El McLaren Speedtail es el coche de carretera más rápido jamás fabricado por McLaren, con una velocidad máxima de 403 km. El primer coche en utilizar frenos de disco fue el Jensen CV8, lanzado en 1962. El primer coche con tracción delantera fue el Cord L29, presentado en 1929. El récord de distancia más larga recorrida en un coche eléctrico en 24 horas es de 2,781 km, establecido por un Tesla Model S. El primer coche en tener un motor rotativo fue el NSU RO 80, lanzado en 1967. El coche más vendido en Europa en 2020 fue el Renault Clio. El récord de mayor altura alcanzada por un coche es de 6,688 metros, establecido por un Toyota Hilux modificado. El primer coche con frenos de tambor fue el Louis Renault Voiture, producido en 1898. El Ferrari LaFerrari es el primer híbrido enchufable producido en serie por Ferrari. El primer coche con suspensión neumática fue el Citroën DS, presentado en 1955. El coche con la mayor cantidad de modelos vendidos es el Toyota Corolla, con más de 44 millones de unidades. El primer coche con tracción en las 4 ruedas y control de tracción fue el Audi 4, lanzado en 1980. El primer coche con carrocería de fibra de vidrio fue el Chevrolet Corvette, presentado en 1953. El récord de velocidad más rápida en tierra fue establecido por el Trust SSC a una velocidad de 1227,985 en 1997. El primer coche con carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio fue el Chevrolet Corvette, lanzado en 1953. El primer coche con dirección asistida eléctrica fue el AMC Amitron, presentado en 1967. El Chevrolet Bolt fue el primer coche eléctrico en ganar el premio Coche del Año en América del Norte en 2011. El récord mundial de salto más largo en un coche es de 101,19 metros, establecido por un Subaru Impreza. El primer coche con carrocería de aluminio y un monocasco de acero fue el Audi A8, lanzado en 1994. El primer coche en ofrecer asientos con calefacción fue el Cadillac de 1966. El primer coche con cámara de visión trasera fue el Infiniti Q45, presentado en 2002. El Lamborghini Miura fue el primer coche deportivo con motor central trasero producido en serie. El primer coche con tracción en las 4 ruedas y suspensión independiente en todas las ruedas fue el Jensen FF, lanzado en 1966. El primer coche en ofrecer un sistema de navegación GPS como opción fue el Mazda Eunos Cosmo, presentado en 1990. El coche más rápido en alcanzar 300 desde una parada completa es el Koenigsegg Regera, que lo logra en menos de 10 segundos. El Ford Model T fue el primer coche en ser ensamblado en una línea de producción móvil en 1913. El primer coche en presentar un sistema de asistencia al conductor fue el Cadillac Super Cruise en 2017. El Porsche 959 fue uno de los primeros coches de producción en presentar tracción en las 4 ruedas y suspensión ajustable. El primer coche en ofrecer un techo solar panorámico fue el BMW Serie 7, presentado en 1998. El primer coche en ofrecer un sistema de control de crucero adaptativo fue el Toyota Soarer, lanzado en 1997. El Ford Model A fue el primer coche en ofrecer parabrisas de vidrio laminado en 1927.
El primer coche con un motor turbocargado fue el Oldsmobile F85 Jetfire, lanzado en 1962. El Tesla Model S fue el primer coche eléctrico en tener una autonomía de más de 300 millas con una sola carga. El primer coche con un motor turboalimentado producido en serie fue el Porsche 911 Turbo, lanzado en 1975. El primer coche con sistema de escape deportivo ajustable fue el Porsche 911 Sportomatic, presentado en 1968. El Toyota Prius fue el primer coche híbrido en ser producido en serie en 1997. El primer coche en ofrecer un sistema de entretenimiento para pasajeros en los asientos traseros fue el Ford Explorer, presentado en 2002. El primer coche en ofrecer un sistema de control de tracción fue el Subaru Leone, lanzado en 1972. El primer coche en ofrecer un sistema de dirección asistida eléctrica fue el Honda NSX, lanzado en 1990. El primer coche en ofrecer un sistema de aparcamiento asistido fue el Toyota Prius, presentado en 2003. El primer coche en ofrecer un sistema de frenado regenerativo fue el Toyota Prius, presentado en 1997. El primer coche en ofrecer un sistema de detección de fatiga del conductor fue el Mercedes-Benz Clase S, presentado en 2009. El primer coche en ofrecer un sistema de advertencia de colisión frontal fue el Mercedes-Benz Clase S, presentado en 2009. El primer coche en ofrecer un sistema de reconocimiento de señales de tráfico fue el Honda Legend, presentado en 2004. El primer coche en ofrecer un sistema de advertencia de cambio involuntario de carril fue el Lexus LS 460, presentado en 2006. El primer coche en ofrecer un sistema de advertencia de punto ciego fue el Volvo XC60, presentado en 2009. El primer coche en ofrecer un sistema de advertencia de salida de carril fue el Infiniti M, presentado en 2010. El primer coche en ofrecer un sistema de frenado automático de emergencia fue el Volvo XC60, presentado en 2008. El primer coche en ofrecer un sistema de detección de peatones fue el Volvo XC60, presentado en 2010. Por último, si el vídeo te ha gustado, recuerda dejar un like y suscribirte para más vídeos como este.